Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un texto bastante curioso de principios del siglo XX. Se llama Una voluntad de hierro, de Orison Swett Marden. Tenemos aquí unos extractos del libro original de 1901, fíjate. Una época, bueno, de mucho cambio. Así es. Es un libro que es, digamos, de los pioneros de lo que ahora llamamos autoayuda, ¿no? O desarrollo personal. Una de esas primeras obras que de verdad ponían el foco en, bueno, en la capacidad de uno mismo para conseguir cosas. Marden lo dice clarísimo. La fuerza de voluntades es la clave, casi mágica. Totalmente. Su idea principal es que, mira, da igual el talento que tengas o de dónde vengas. Lo que de verdad marca la diferencia es tener una determinación de acero, esa voluntad de hierro. Así que, bueno, nuestra misión hoy es un poco desgranar estas ideas, ver qué podemos sacar de esta visión de hace más de 100 años sobre la voluntad y ver qué nos dice hoy. ¿Listos para este análisis a fondo? El libro arranca fuerte, ¿eh? Cita a Emerson, nada menos. La educación de la voluntad es el objeto de nuestra existencia. O sea, Marden no se anda con rodeos. Dice que la mayoría de la gente que fracasa no es por falta de talento, sino por falta de determinación tenaz, lo llama él. Incluso hace una clasificación que, bueno, es curiosa. Dice que hay gente que quiere, de wills, gente que no quiere, de wants, y gente que no puede, de can'ts. Y claro, dice, los que quieren se llevan el mundo por delante. Es interesante cómo ve él la voluntad, ¿sabes? No es solo querer algo y ya está. La llama energía de carácter. Dice que es el alma de todo gran carácter. Para Marden, vamos, está totalmente unida a poder tomar decisiones firmes y, ojo, mantenerlas, pase lo que pase. ¿Recuerdas esa frase de Rothschild? Haz sí o sí lo que decidas hacer. O esa historia de los hijos de Gladstone, ¿no? Que les enseñaban a terminar siempre todo lo que empezaban, aunque fuera una tontería, como un entrenamiento. Claro, para fortalecer ese músculo de la voluntad, como decías. Y lo contrario es la indecisión, la duda constante. Cita a un tal Owen Feltham, que dice que la irresolución es como una fiebre intermitente, sacude todo el cuerpo. O sea que para Marden, voluntad es acción. Acción y decisión sostenida. Pero, a ver, ¿no te parece un poco simple esa clasificación? O sea, reducirlo todo a querer o no querer. ¿Es así de fácil? Bueno, visto desde ahora, sí, claro, puede sonar muy reduccionista. Hay que pensar que Marden escribe en una época de mucho optimismo industrial, ¿sabes? La idea del hombre hecho a sí mismo estaba en pleno auge. Su visión, pues, deja un poco de lado factores sociales, económicos, psicológicos, que hoy vemos como súper importantes. Pero su fuerza está en eso, en poner el foco en la agencia personal, en la capacidad de decidir como el núcleo del carácter. Eso es lo que lo hace un texto tan potente y, para la gente de su época, muy inspirador. El poder está en ti. Y eso, claro, era un mensaje muy atractivo. ¿Entendido? Y como decías, no solo la define, sino que insiste en que la voluntad se entrena, como un músculo, literalmente. Hay una cita de Huxley que me ha llamado la atención. Dice algo así como que lo más valioso de la educación es poder obligarte a hacer lo que tienes que hacer, cuando toca, te guste o no. Ahí está la clave. Pura disciplina autoimpuesta. Exacto. El entrenamiento de la voluntad para Marden es eso, disciplina mental activa. Le da muchísima importancia a la concentración. Pone el ejemplo de Henry Ward Beecher, que decía que él hacía su trabajo mental solo una vez, en el momento. Nada de darle vueltas antes con ansiedad, hacerlo y luego seguir rumiando. Se trata de enfocar la energía, ¿sabes? No dispersarla. Como lo de se aprende a nadar nadando. Tienes que ponerte a ello y usa el ejemplo de Sotirios Lues, el corredor griego de los primeros Juegos Olímpicos modernos, que su padre le dijo algo tremendo. Solo puedes volver si ganas. Y el tío va, gana la maratón, llega hecho polvo y dice, ¿ves, padre? He obedecido. Es fuerte la anécdota, ilustra esa determinación casi programada. Sí, sí, aunque hoy esa anécdota también nos haría pensar en otras cosas, ¿no? La presión del padre Bayatela. Pero bueno, en el contexto de Marden es un ejemplo clarísimo de seguir un propósito ya sea propio o aceptado. Y otro concepto importante en esto del entrenamiento es lo de acumular poder de reserva. Usa una imagen muy potente, los árboles gigantes de California, que impresionaron a un tal Thomas Starr King, no solo por lo grandes que eran,
sino por toda la energía que habían acumulado durante siglos para llegar a ser así. Marden sugiere que tenemos que construir esa reserva de fuerza interior para los momentos clave, para cuando llegue la crisis o la gran oportunidad. Ese concepto de poder de reserva es interesante. Hoy quizá lo llamaríamos resiliencia, ¿no? O fortaleza mental acumulada. ¿Cómo crees que conecta esa idea de entrenar a tope con lo que sabemos hoy de, no sé, crear hábitos o gestionar la energía mental? Es una buena pregunta, sí. Marden lo ve muy directo, esfuerzo y repetición. Hoy sabemos que crear hábitos es más complejo, ¿verdad? Las señales, las rutinas, las recompensas, y que a veces funciona mejor empezar poco a poco y ser constante, que intentar cambios radicales solo a base de fuerza de voluntad pura, porque sabemos que se agota. Pero la idea central de Marden sobre la disciplina, la concentración, que se parece un poco al concepto moderno de trabajo profundo o deep work, y la necesidad de ejercitar esa capacidad de esforzarse, eso sigue siendo relevante, yo creo. Quizás Marden subestima un poco el entorno y sobrevalora al individuo aislado, pero su llamada a la acción, al autocontrol, todavía resuena. Y esa acción se ve en la cantidad enorme de ejemplos que usa Marden. Tira mucho de historia y de militares. Napoleón es uno de sus favoritos, ¿eh? Cruzando los Alpes, animando a las tropas en el puente de Lodi. ¡Adelante, entonces! O Grant, que Lincoln la admiraba por su tenacidad silenciosa. O héroes casi de leyenda como Horacio Cocles defendiendo el puente. O Leónidas en las Termópilas. Lo interesante no son solo los ejemplos en sí, sino el patrón que él ve. No es solo ser valiente y ya está, es decidir con cálculo en momentos críticos. Lo de Napoleón en Lodi es un buen ejemplo. Marden sugiere que Napoleón pensó rápido. Si atacaba de forma superaudaz y rápida, pillaría a los artilleros austriacos sin tiempo para recargar. O sea, su audacia se basaba en evaluar la situación y confiar totalmente en la ejecución. La voluntad aquí va de la mano de la inteligencia táctica y la rapidez mental. Y no solo en la guerra, ¿eh? Habla de Cyrus W. Field, el empresario que se pasó años luchando contra todo tipo de problemas técnicos, financieros, tormentas, para poner el primer cable telegráfico que cruzaba el Atlántico. Una historia de persistencia brutal. O la imagen de Benjamin Franklin, empezando con su imprenta súper humilde, llevando él mismo el material en una carretilla y diciéndole al competidor: «Oye, si no puedes vivir más barato que yo, no me vas a arruinar». ¡Qué carácter! Es la voluntad como motor para emprender y superar la pobreza. Exacto. Esos ejemplos les sirven para recalcar una idea central. La voluntad no solo se enfrenta a los problemas, sino que los transforma. El fracaso no es el final. Es un paso más o como mucho un desvío. Piensa en Thomas Carlyle, que tuvo que volver a escribir su historia de la Revolución Francesa entera, porque una criada le quemó el manuscrito sin querer. Tela. O John James Audubon, el de los pájaros. Perdió 200 dibujos por culpa de unas ratas, y después del bajón inicial, se fue otra vez al bosque a dibujarlos todos de nuevo. 3 años más. Son historias que, te dejan pensando. Pura resiliencia. Marden casi parece decir que si tienes voluntad, la realidad se doblega a tu paso. Que el mundo respeta y se aparta para dejar pasar a quien sabe a dónde va. Pero, ¿no es un poco exagerado eso? A veces la realidad es más cabezota, ¿no? Totalmente. Esa frase es muy de Marden, muy potente. Pero claro que simplifica mucho. Ignora las estructuras de poder, las desigualdades, la mala suerte pura y dura. Sin duda, tener determinación y saber lo que quieres es poderoso, pero decir que es casi omnipotente, bueno, es una hipérbole muy típica de ese optimismo individualista de su época. Lo valioso, creo, es el énfasis en la actitud proactiva ante los problemas, en no rendirse a la primera. Esa es la esencia de la resiliencia que él celebra. Luego hay un capítulo con un tema que hoy nos puede sonar un poco particular, ¿no? La conexión entre voluntad, salud y fuerza física. Por un lado, dice que muchos personajes con carácter fuerte, como Guillermo el Conquistador o Daniel Webster, eran físicamente muy robustos. Llega a decir que las grandes recompensas de la vida caen en manos de los robustos. Habla de vitalidad, de energía nerviosa, y pone a Stonewall Jackson como ejemplo de disciplina de hierro para fortalecerse física y mentalmente. Sí, esa idea de que la fuerza física y la fuerza de carácter iban de la mano era muy común entonces. El ideal de mens sana, incorpore sano, aplicado al éxito y al liderazgo. Hoy sabemos que esa relación es mucho más
compleja. Pero, y esto es quizás lo más inspirador, Marden también defiende con mucha pasión lo contrario, que una voluntad de acero puede ganar la batalla contra la debilidad física o la enfermedad. Es verdad. Ahí es cuando menciona a gente como Schiller escribiendo sus obras maestras mientras sufría lo indecible físicamente, o Beethoven componiendo ya sordo, o Milton dictando El paraíso perdido ciego y pobre, o Charles Darwin, que su hijo dijo que en 40 años no conoció un día bueno de salud, pero fíjate la obra que dejó, transformó la ciencia. Esos ejemplos son muy potentes, claro, porque desafían la idea de que necesitas estar físicamente perfecto para lograr grandes cosas. Muestran la voluntad como una fuerza capaz de movilizar lo que te queda, de superar limitaciones del cuerpo muy serias. Y la anécdota del equilibrista con lumbago, me encanta. El médico le dice que ni se le ocurra actuar, pero él tiene un contrato. Sube la cuerda hecho polvo, hace su número perfecto, súper concentrado, y al bajar, ¡zas!, otra vez el dolor a tope. Y él dice, ¿qué me hizo poder hacerlo? Mi voluntad de reserva. Es que esa anécdota ilustra perfectamente esa idea del poder de reserva usado para superar el dolor o la enfermedad temporalmente. Porque hay algo más importante en juego. Marden lleva esta conexión mente-cuerpo a unos extremos que hoy nos suenan casi a pensamiento mágico, ¿no? Sugiere que ser valiente te puede proteger de contagios. Cita a Napoleón visitando hospitales de apestados sin miedo. O esa historia del médico que decía que un tipo que llevaba un montón de dinero durante una epidemia de fiebre amarilla en Nueva Orleans estaba seguro mientras tuviera la responsabilidad de la pasta, pero que en cuanto la entregara, caería enfermo. Claro, esas cosas hoy las vemos con bastante escepticismo científico. No puedes decidir no pillar una infección solo con voluntad. Exacto. Es súper importante poner esas ideas en su contexto histórico. Marden escribe antes de muchos avances médicos y psicológicos clave, pero debajo de esas afirmaciones tan exageradas hay una intuición sobre la conexión mente-cuerpo, sobre cómo nuestro estado mental y emocional afecta nuestra salud física. Algo que la medicina psicosomática y la psiconeuroinmunología exploran hoy con mucho más rigor claro. El consejo de Marden de rehusarse a estar enfermo o mantener un ideal de salud, aunque suene extremo, apunta a la importancia de la actitud mental positiva y de ser proactivo con la salud. Y eso sí tiene respaldo hoy. Y pasando a otro tema que repite mucho en el libro, el poder de permanencia, staying power, esa capacidad de aguantar, de resistir a largo plazo. Cita a Montesquieu, el éxito en la mayoría de las cosas depende de saber cuánto tiempo se tarda en tener éxito. Me gusta mucho ese consejo que le dio D'Alembert a un estudiante que estaba agobiado. Siga adelante, señor. Siga adelante. Las dificultades se irán resolviendo. La luz llegará. Es como un llamado a persistir, casi a ciegas a veces. Es que para Marden, la persistencia es la virtud del éxito. Lo dice claro. Puede que te falte brillantez o genio o incluso oportunidades al principio, pero la persistencia, esa no puede faltar si quieres triunfar al final. Y lo ilustra con ejemplos de gente que la pifió al principio, pero siguió. Richard Cobden, que se quedó en blanco en su primer discurso, imagínate, y acabó liderando reformas económicas súper importantes en Gran Bretaña. O Benjamin Disraeli, que lo abuchearon en el Parlamento en su debut, y el tío va y suelta. Llegará el día en que me escucharéis. Y vaya si llegó. Acabó de primer ministro. Y no podemos olvidarnos de Louisa May Alport, que un editor le dijo que mejor se dedicara a coser o a dar clases, que como escritora no tenía futuro, y ella le mandó decir que sí triunfaría. Y bueno, Mujercitas y todo lo demás demuestran que tenía razón. Esa actitud de desafío ante el rechazo es muy Marden. Totalmente. Marden insiste en que esa tenacidad no solo te hace más fuerte a ti, sino que además genera confianza en los demás. La gente, al final, tiende a creer y a seguir a la persona que demuestra una determinación que no se rinde. El éxito visto así no se mide solo por lo que consigues, sino por lo difícil que era el camino, por los obstáculos que has superado. Cita a Beecher otra vez. Es la derrota la que convierte el hueso en pedernal y el cartílago en músculo. Se trata de desarrollar eso que Charles Sumner llamaba backbone, la columna vertebral moral, ¿no? La capacidad de aguantar la presión. Entonces, si hacemos un poco de resumen de todo lo que hemos visto de una voluntad de hierro, el mensaje principal es muy claro y muy potente, ¿no? Marden nos dice que la voluntad, la determinación, la persistencia son las herramientas clave casi todopoderosas.
no solo para lograr cosas grandes, sino para manejar las dificultades de la vida, superar problemas e incluso, según él, para estar mejor física y mentalmente. Es un canto al poder individual. Sin duda. Es un mensaje con una fuerza innegable. Y aunque el lenguaje, los ejemplos y algunas ideas como las de la salud nos suenen muy de su época, la esencia sobre la importancia de la fortaleza interior, la disciplina, la resiliencia, eso sigue resonando hoy. Celebra esa capacidad humana de sobreponerse y de dirigir tu propio camino. Claro, pero como hemos ido diciendo, también nos deja algunas preguntas, ¿no? Visto desde hoy. Efectivamente. Y quizá una reflexión final interesante que podemos sacar de esta inversión en Marden podría ser justo esa. El texto celebra la voluntad individual casi como si fuera una fuerza imparable de la naturaleza. Pero, ¿dónde ponemos la línea? ¿Dónde acaba la determinación férrea, que es admirable y necesaria, y empieza la cabezonería, la obstinación que te impide ver otras cosas, adaptarte? ¿Cómo cultivas esa fuerza interior, esa capacidad de seguir adelante que Marden tanto alaba, sin perder la flexibilidad, sin perder la capacidad de escuchar, de aprender de los errores o incluso de darte cuenta de que a veces lo inteligente es cambiar de rumbo, ¿no? En lugar de seguir dándote contra la pared? Esa tensión entre ser firme y ser adaptable es quizá algo importante en lo que pensar mientras digerimos estas ideas tan potentes sobre la voluntad que nos llegan desde hace más de un siglo.